El día de hoy te voy a mostrar 5 razones por las que no debes vivir en una tienda de abarrotes. Y la primera razón es la comida chatarra. En especial cuando te rodea una gran variedad de frituras las 24 horas del día que puedes tomar en cualquier momento. Y eso también incluye a las galletas y a los panes que te imagines, hasta los de mayor tamaño. Y te diré la razón. Imagínate que aquí estás tú y rápidamente vas por una bolsa de frituras que se te antojaron. Te las empiezas a comer de una forma voraz, hasta llegar a un punto donde ya has comido demasiada comida chatarra. Sé que eso suena demasiado exagerado y suele suceder aún si eres de las personas que comen una vez por semana constantemente. Y antes de explicarte sus consecuencias, y para ello es necesario que pasemos a la segunda razón, que son las bebidas azucaradas y los energizantes. Ahora para esta parte del video les voy a mostrar un ejemplo de las desventajas que tiene tomar cada una de estas bebidas. Y aquí tenemos la cantidad de kilocalorías y de azúcar del energizante. Obviamente no suelen decirnos toda la verdad. Ahora vamos con el azúcar y las kilocalorías de la bebida azucarada. Y ese es el resultado del azúcar y de las kilocalorías de esta última bebida. Y como podemos ver son más realistas. Y para que te des cuenta del daño que te estás haciendo al tomar estas bebidas usaremos como ejemplo esta última. Imagina que cada cuchara llena de azúcar equivale de 10 a 12 gramos de azúcar. Y para completar la cantidad de azúcar de esta última bebida necesitarás de 5 a 6 cucharas repletas de azúcar. Y si comes comida chatarra y tomas este tipo de bebidas puedes adquirir obesidad. Hasta incluso un ataque cardíaco. Ahora pasemos con la tercera razón. Y es que si compras mercancía para llenar tu tienda y a cada momento estás tomando cosas sin pagarlas, y eso resulta en una gran pérdida para ti. Ya que lo mejor es no caer en esa situación. ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros, mi dinero! Ahora pasemos con la cuarta razón. Y es que si eres una persona que se queda encerrada las 24 horas del día, todo el tiempo en su tienda, debido a que no cuentas con un plan para que la tienda funcione sin tu presencia. Y con eso me refiero a tener empleados que te ayuden, entre otros aspectos. Ahora pasemos a la última razón. Y es cuando un grupo de personas se amontonan en tu tienda. Y debes atenderlas a todas de manera muy rápida y sin permitirte desesperarte. Así que suscríbete, activa todas las notificaciones y nos vemos en un próximo video.